¿Cómo lleva ya eso? Lo quitamos ya del medio, ¿no? Vamos a ver. Perdonad, no es lo que parece, ¿eh? Bienvenidos seáis una semana más a Teatrería. Es que resulta que el domingo celebramos el Día Mundial del Teatro, como no podía ser de otra forma para los teatreros que se precien. Sube. Bueno, Alfonso, sigue tú con todo esto y mientras hago yo la presentación. Bueno, eso, como decía, que celebramos el Día Mundial del Teatro y ha quedado el plató como el Rosario de la Aurora. Por cierto, no sé si sabéis este dicho de dónde viene. Resulta que viene de cuando en tiempos de aquel de cuyo nombre no quiero acordarme, pues en el mes de mayo, que los católicos dedican al mes de María, se celebraba el Rosario de la Aurora en las primeras horas matinales del alba y salían cantando aquello de los que van al Rosario no tienen frío, los que están en la cama están arrecios. Y un vecino que dormía tranquilamente a las 6 de la mañana se levantó y se asomó a la ventana y dijo: al revés te lo digo, pa' que me entiendas, y si no te lo crees, sube y me tientas. Y ahí se armó la marimorena, la procesión dejó de estar, empezaron los insultos y las cosas y todo el mundo salió corriendo, el vecino echando agua por la ventana, en fin. Como decimos, desde entonces ha quedado como el Rosario de la Aurora. Y ahora tenemos que preparar de nuevo el plató para presentaros la 37ª entrega de nuestro Teatrería. Os agradezco que estéis con nosotros cada semana y, como siempre, esperamos que os guste este potaje que hemos preparado esta vez. Teatro, teatro. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para su sementera. Así hablaba Federico García Lorca a sus paisanos de Fuentevaqueros en 1931. Y así hemos querido hoy, día 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, empezar esta tertulia. Día Mundial del Teatro, una efeméride que la UNESCO proclamó en 1981 para celebrar este arte imperecedero, madre de todas las artes, esta pasión desmedida nuestra. Por ello hemos querido presentar aquí a la mesa de Nueve La Loma pues, a un ramillete de teatreros de nuestra comarca, pues para hablar en torno al teatro, de su significado, las grandezas y miserias de este arte efímero y eficaz, como lo definía el divino Lope. Y hablar unos minutos, pues siempre creo que es bueno de vez en cuando opinar sobre algo que nos apasiona o a lo mejor no. Así es que os presento ya a nuestros contertulios y acompañantes. Son de izquierda a derecha y ellos sin connotación política, ahora que estamos metidos de lleno en campaña electoral. Eli Hortelano, una actriz aficionada de Tirso y Caretas, pero con un bagaje bastante amplio. Buenas noches, tengo usted. Hola, muy buenas noches. Santos Sánchez, actor y dramaturgo de la compañía y medio teatro. Bienvenido, maese Santos. Bien hallado. Luis Carlos Latorre, actor, director y profesor de teatro, es decir, un todoterreno, que también le decimos bien hallado seáis. Muy bien, muchas gracias por la Y invitación. Pepe Fuentes, un consumidor de teatro de los que yo creo que van quedando ya pocos. Así es que, ¿qué tal está usted, Pepe? Pues ahí vamos. Bienvenido también. Bien hallado. Bueno, por supuesto nos acompaña también, como no podía ser de otra forma, nuestra compañera Sandalín. A la paz de Dios, compañera. Y ya sin más, yo creo que lo primero que, si os parece, es que entremos en materia, que no va a ser otra que el teatro, cómo lo vemos nosotros, qué esperamos de él y qué nos ha aportado personalmente, y sobre todo por y para qué existe este arte que yo creo que nos tiene locos desde el seno materno a más de uno. Aunque antes, claro está, si me lo permitís, escuchemos el mensaje oficial que este año se le ha encargado a la profesora de teatro y literatura en la Universidad de Makerere, en Nigeria, Jessica Kiagwa, o Kaagwa, no sabemos cómo se pronuncia todavía, pero sí os puedo decir que la doctora Kiagwa posee una larga y variada carrera en la investigación,
el diseño de la metodología de comunicación participativa para el desarrollo y ha realizado estudios de historia del teatro, teoría y crítica en la Universidad de Maryland, donde recibió su doctorado en el año 2001. Así es que el mensaje, por favor. Pues esto es lo que ha escrito Jessica Akiawa para el mensaje de este año. La celebración de hoy es un reflejo del inmenso potencial que posee el teatro para movilizar comunidades y tender puentes. ¿Han pensado alguna vez que el teatro podría ser una herramienta muy poderosa para la paz y la reconciliación? Mientras las naciones gastan colosales sumas de dinero en misiones de paz en zonas de conflictos bélicos por el mundo, se presta muy poca atención al teatro como alternativa personalizada para la gestión y transformación de conflictos. ¿Cómo pueden los ciudadanos de la Madre Tierra alcanzar la paz universal si los instrumentos que emplean provienen de poderes externos y aparentemente represivos? El teatro impregna sutilmente el alma humana, presa del miedo y la desconfianza, alterando su propia imagen y abriendo un mundo de alternativas para el individuo y, por tanto, para la comunidad. Puede aportar significado a la realidad diaria mientras previene un futuro incierto. Puede participar en temáticas de política social de forma sencilla y directa. Al ser integrador, el teatro puede presentar experiencias capaces de trascender las ideas erróneas preconcebidas. Además, el teatro es un medio probado de progreso y defensa de las ideas que mantenemos y por las que estamos dispuestos a luchar cuando no se respetan de forma colectiva. Para anticipar un futuro de paz, debemos comenzar usando medios pacíficos que busquen comprender, respetar y reconocer las aportaciones de cada ser humano en la tarea de esta búsqueda de la paz. El teatro es ese lenguaje universal a través del cual podemos promover mensajes de paz y reconciliación. Permitiendo a cada participante comprometerse activamente, el teatro puede hacer que muchos individuos deconstruyan ideas reconcebidas y de esta forma ofrece al individuo la oportunidad de renacer para tomar decisiones basadas en conocimientos y realidades redescubiertas. Para que el teatro crezca con fuerza, entre otras formas de arte, debemos dar un paso decidido hacia adelante, incorporándolo en la vida diaria, abordando asuntos críticos de conflicto y de paz. En su búsqueda de transformación social y reforma de las comunidades, el teatro ya existe en áreas devastadas por la guerra y entre poblaciones que sufren pobreza o enfermedad crónica. Hay un número reciente o creciente de historias donde el teatro ha sido capaz de movilizar con éxito audiencias para construir conciencia y para atender víctimas de traumas de posguerra. Plataformas culturales como el Instituto Internacional de Teatro, que contiene como objetivo consolidar la paz y la amistad entre los pueblos, ya están en marcha. Es por tanto una farsa mantenerse callados en momentos como el nuestro, conociendo el poder del teatro, y permitir a los que empuñan armas y lanzan bombas ser los pacificadores de nuestro mundo. ¿Cómo pueden estas herramientas de alienación ser también instrumentos de paz y reconciliación? Os exhorto en este Día Mundial del Teatro a reflexionar sobre la posibilidad y a proponer al teatro como herramienta universal de diálogo, transformación y reforma social. Mientras las Naciones Unidas gastan colosales cantidades de dinero en misiones de paz por todo el mundo, por medio del uso de las armas, el teatro es una alternativa espontánea, humana, menos costosa y de lejos mucho más poderosa. Si bien puede que no sea la única respuesta para conseguir la paz, el teatro debería ser incorporado sin duda como una herramienta eficaz en las misiones de paz. Sin lugar a dudas, un discurso a favor del teatro como servicio a la humanidad, este de Jessica Akiawa, ¿no os parece? Pues sí, bastante interesante. Pues ya podéis... Yo creo que efectivamente el teatro es un motor de la sociedad y así debe de ser. Hay una inmensa mayoría del público que entiende que el teatro es pura diversión, pero yo creo que el teatro trasciende todo eso y es una vía de expresión y de manifestación de una serie de ideas que están por ahí y que la libertad que han tenido siempre los actores, la gente del teatro, los comediantes, los cómicos, pues ha permitido que esas ideas viajen por el mundo con toda la libertad y sin tener las trabas que tenían las personas particulares, ¿no? Y entonces creo que el teatro es heredero de eso y debe de seguir así. Yo lo veo también, bueno, es que antes íbamos,
a empezar Pepe y yo, y como nos habíamos pisado al comienzo, al final no lo hemos dicho ninguno de los dos, que estamos encantados de estar aquí, que enhorabuena por vuestro programa. Y es que digo, ya el uno por el otro nos vamos a quedar sin decirlo nadie. Enhorabuena a tu equipo también, que hacéis un trabajo magnífico, y por la labor que estáis haciendo con el teatro. Y yo particularmente agradecerte el haberme invitado con un tan buen profesional a mi alrededor. Para mí es un honor. Y bueno, en cuanto al teatro, al manifiesto que se repite cada año, que más o menos pues lo que nos viene a decir es igual. Para mí el teatro, como toda la cultura, pero especialmente nosotros que estamos locos por el teatro, es un salvavidas. Es un salvavidas tanto personal a la hora de cualquier conflicto a nivel personal como colectivo. Para la sociedad me parece también que debemos de agarrarnos a ese salvavidas y llenarnos de esa espiritualidad, que yo creo que es por donde vamos más cojos últimamente. ¿Me toca a mí? Sí, por supuesto. Deberemos hacer una tertulia sin orden ni concierto, porque yo creo que el teatro también es que estamos muy comedidos, muy educados. Sí, sí. Bueno, ya nos iremos calentando. Sí, o sea, yo creo que no se puede hacer ninguna réplica contraria al manifiesto, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que a mí me cansan un poco los días mundiales, los días internacionales porque lo que, como comentábamos antes de empezar la tertulia, lo que pone de manifiesto estos días mundiales sobre un tema es que hay algo que peligra. El Día Internacional de la Mujer, del agua, de esto es porque hay algo que está en peligro, que hay que poner la mirada ahí. Y cuando se instauró el Día Mundial del Teatro es porque ya estaba en peligro y había que poner la mirada ahí para rescatarlo, para mimarlo. Pero los mensajes, o sea, nunca están de más, y que los intelectuales expresen lo que opinan del teatro y lo que opinamos todos del teatro, pero me parece que es redundar y es reiterar siempre lo mismo. Creo que está ahí y lo que hace falta es no tener que dedicarle un día al año, sino todos los días que son merecedores de dedicarse al teatro y a cualquier otra causa, vamos. Bueno, pues yo termino la ronda. Sí, diciendo un poco lo que Santo apuntaba ahora, ¿no? Que, bueno, los mensajes cada año evidentemente pues son muy positivos, ojalá lleguen a quien tienen que llegar de verdad, que es al que hoy no es espectador, al que hoy no es actor, al que hoy incluso es detractor de un arte como este de Thalía, y a quien a través del teatro, como se expresa en el manifiesto, pueda todas las malas intenciones canalizarlas en buenas, ¿no? Y hacer que aquello que los peores sentimientos humanos se transmitan, se puedan expresar solo en un escenario y no en la realidad de la vida. Y totalmente de acuerdo con Santos que, en fin, Día Mundial Día Mundial 10, muchas veces nos olvidamos, subimos a determinadas esferas y nos olvidamos de lo más sencillo, lo más llano. Pero bueno, estamos aquí reunidos por eso y también bienvenido sea, ¿no? Entonces, hombre, nuestros espectadores prácticamente os conocen o no os conocen, pero para que os conozcan más, quizás para empezar o meternos ya en verea en la tertulia, pues yo creo que deberíais de presentaros a la cámara, decir cómo y por qué entra el teatro en vuestras vidas. Así es que, en el orden... Esto es como un casting. ¿Quieres más mayor? En el orden que queráis, ¿cómo entra el teatro en vuestra vida? Ese yo, eterno acompañante. Como soy la menos experta, la aficionada, pues voy a empezar yo diciendo que como aficionada desde chiquitilla me gustaba disfrazarme y me daba mucha vergüenza cuando los vecinos me veían, porque siempre estaba pues inventándome ser alguien, inventándome historias. A mi hermano también lo tenía martirizado el pobre, porque siempre lo hacía pasar por... Le montaba unos dramas diciéndole pues que se moría o cualquier cosa, se abrazando, llorando. Siempre me ha gustado el drama, el teatro, y luego a mis hijos de chicos también los he vestido, hemos hecho teatro de calle, en las comuniones, en cualquier celebración, también lo hemos pasado muy bien y ellos tienen muy buenos recuerdos. Después pues conocí a Tirso y Caretas, que fue para mí una ilusión enorme. Yo, como muy tímida, me apunté solamente para maquillar, para estar detrás, ¿no? Para lo que me necesitaran, pero de golpe me vi en las tablas, pisando tablas, y aquello a mí me gustó muchísimo. Fue que dije, pues esto es lo mío, yo estoy aquí como pez en el agua. Lo que pasa es que, claro, como aficionada, pero vamos, en absoluto, ya está, la vida es donde me ha tocado estar.
Y lo recuerdo al principio con una ilusión enorme, o sea, una explosión de color, de luces, de pues, esos focos que percibí esa primera noche que me cegaban, pues recuerdo estar así un tiempo como en nubes, viendo todavía las luces esas en todos los sitios donde miraba. Una experiencia buenísima, han sido unos años para mí muy buenos. Ahora estoy un poquito desligada, pero bueno, amenazo con volver cuando pueda. Nunca es tarde si la dicha es buena, como dicen. Pues ya seguimos en la ronda, ¿no? Ah, me ha tocado. Claro. Pues no sé, yo es que no me he planteado nunca seriamente cuándo decidir o cuándo dije me enganché al teatro, cuándo me gustó el teatro. Yo supongo que como todos, pues empezábamos a jugar, pues como decía Eli antes, a jugar con tus hermanos, con tus amigos, a intentar que las mentiras que te hacían falta pareciesen verdad, ya fuese para tus padres, para tus profesores o para zafarte de cualquier trastal que hubiese hecho. Ese era el juego. Que no deja de ser un juego, ¿no? Y jugar como jugábamos de pequeños en la calle, que creo que es otra cosa que se está perdiendo mucho y por eso también tiene mucho que ver otras historias que conllevan a que el teatro también esté en crisis. Quiero decir, el hecho de el juego por el juego, de disfrute del juego. Y el hecho de nuestra generación, o por lo menos la mía, que igual estoy un poco más delicada de la vuestra, en la mía y en la vuestra se jugaba mucho en la calle y el teatro no deja de ser juego, de adquirir un rol, un personaje, y que duda cabe que los primeros años de adolescencia, en los que cuando yo estaba ya en la Torre, la escuela de teatro que tenía Teatro Arena, en la que tú estabas con Nati y tal, pues era el sitio, el vehículo y el lugar ideal para los que teníamos cierta inquietud, cierta capacidad creativa, pues pudiésemos canalizar ahí toda esta historia. Y me seguí enganchando más que por lo que era el teatro en sí, que yo no sabía lo que era el teatro y todavía no tengo muy claro lo que es. Era por el tener un espacio donde jugar, donde dar rienda suelta a lo que decía antes sobre exorcizar el maligno que tenemos todos dentro, de poder decir y hacer lo que no hacemos en la calle. Y de ahí poco a poco me lo fui tomando cada vez más en serio, me fui a Madrid, como bien sabes. Estuve 7 años en Madrid, donde estuve formándome, estuve estudiando arte dramático, estuve trabajando dentro y fuera del escenario, que también creo que es una formación muy importante para todos los que nos dedicamos a esto. Digo dentro y fuera, desde llevar los focos, desde hacer un diseño de luces, desde llevarle a camerino a la gran diva, a su perrita, a ayudante de dirección o trabajos con Illana, por ejemplo, como estuve un tiempo, ¿no? Y lo mismo que a ella en su momento la vida la lleva por otro sitio, yo casi queriendo y sin querer, flirteando con el teatro profesional y amateur, pues la vida me ha ido llevando hasta donde estamos ahora, con una compañía pequeña, pero que hacemos las cosas con pasión y que también por un poco de suerte, no voy a decir que no, pues nos está permitiendo hasta ahora a duras penas mantenernos en esto. Señor Luis Carlos. Bueno. O señor Pepe. Da igual. Bueno, pues vamos a seguir. Sí. Yo, pues también, de chico me gustaba jugar. Es curioso, mi primera experiencia teatral era el cura en el púlpito. No hay cosa más dramática, no, más teatral que en aquellos tiempos, porque claro, esto ya ha desaparecido, pero yo me acuerdo cuando esas misas o esas novenas a las que tenías que ir con tus padres. Aquel pecadores Y tal, aquellas. Y era, a mí me subyugaba aquello. Yo ver a ese hombre evolucionar allí arriba y cómo las palabras las vivía y aquello fue mi primera experiencia de lo que era el acto teatral, ¿no? Y yo pues en mi casa jugaba a eso. Yo me subía al sillón de orejas, me ponía así como si fuera el púlpito y allí me lanzaba yo las soflamas aquellas. Y esa que yo recuerde mi primera aventura teatral. Yo siempre me planteé el teatro como un juego, como una cosa que me debía de alegrar. De hecho, en cuanto el teatro empezó a angustiarme, lo dejé. Lo recuperé otra vez para volver a divertirme, pero siempre que yo he notado que a mí el teatro me produce o no estoy yo, pues directamente lo he dejado, porque yo entiendo que la práctica del teatro es, por supuesto, en el punto de vista del aficionado, ¿no? Claro, el profesional bueno que el profesional debe de verlo de otra manera, evidentemente, aunque también me imagino que se lo pasa bomba haciendo lo que le gusta, ¿no? Pero
Pero he distinguido siempre mucho lo que es el teatro participando yo, haciendo yo teatro, que el teatro viéndolo. Cuando yo veo teatro, no se me pasa jamás en la cabeza lo que me pasaba cuando veía al cura en el púlpito. Yo voy a hacer lo que hace ese tío, ¿no? La declamación. Esas historias, ¿no? Yo el teatro lo veo, lo disfruto, lo palpo, lo mascullo, lo disfruto a fondo, el teatro que veo. Y el teatro que hago, pues como aficionadillo que soy, pues lo juego, simple y llanamente. Y bueno, pues esas dos experiencias mías con el teatro hacen que sea una cosa que me ha interesado siempre, que la he seguido siempre con mucho interés y que bueno, que la he apoyado siempre que he podido en todos los foros donde he estado. Muy bien hecho. Claro. Como aquí ahora. Como aquí, bueno, ahora estamos aquí, estamos refiriendo. Como otro foro. Ahí, ahí. Bueno, yo que también soy de una generación quizá más joven, soy de la EGB, ojalá llegue a cumplir los años que aparento, pero soy más cercano a tu generación de lo que parece. Mi primer recuerdo con el teatro debe andar en tercero de EGB, en el que, como yo era chico y por entonces guapo, tenía pelo y estaba, pues me cogieron de soldadito de plomo para el típico teatro del colegio, y me acuerdo que al final pues tuve que dejar el papel porque me obligaban a darle un beso en la mejilla a mi compañera de clase y yo me negué en rotundo. Como estábamos dos chiquitillos en la clase, dos más bajitos, y era el ideal para el papel, pues claro, y yo era como que tenía como menos vergüenza, que luego resultó que no. Me cogieron y al final, como me negué a que el papel, no me lo dieron. Y luego sí que, estando ya en séptimo, a través de Don Domingo y después con Don José de la Trinidad, yo que era un nefasto estudiante, pues de repente empecé a hacer la obra de Don Mendo, que la estaban haciendo, que la estaban montando, y aquello pues funcionaba, y la gente que como muchos siempre me habían dicho torpe, negado y tal, pues de repente te daban palmaditas, te decían que bien y tal, entonces pues claro, como que aquello es lo tuyo. O sea, esa es la realidad por la que yo en el teatro me motivaba. Decía, bueno, si con matemáticas y con lengua soy de tonto y con el teatro valgo, pues teatro que te crió. Y ahí fui para adelante. A partir de ahí pues entré en el instituto y también siempre está relacionado con el teatro, es decir, desde el tema escolar. Luego ya hice arte dramático también en Madrid y, como tú bien sabes, pues he estado dando tumbos hasta que acabé aquí dando clases. Y ahora cada vez más, que también antes refería Santo eso, me dedico a otro enfoque del teatro. Creo que hay muchos teatros y hay un teatro social y hay un teatro educativo, desde dentro y desde fuera. Él, por ejemplo, sé que lo hace desde fuera como compañía para los chavales, pero a mí me gusta hacerlo desde dentro, y ahora me dedico más a eso, y creo que es una función quizás silenciosa, pero que es también muy bonita y muy reconfortante, y que no debemos olvidar en un día realmente mundial del teatro, porque ahí es donde creo que es donde debería decidir la gente que realmente quiere que el teatro, no la serie de televisión, no, lo que es el teatro, siga existiendo y siga teniendo pues todo el público posible. Pero de nada, es que me ha venido a la memoria, como has recordado el colegio, los tiempos, pues que yo era todo lo contrario, siempre me quedaba con muchísima envidia, me iba a mi casa llorando porque a mí nunca me elegían. Porque sería buena en matemáticas. No, precisamente por eso, que hemos coincidido, porque yo decía, si por lo menos en esto que me gusta tanto me lanzaran un poquillo, porque el reproche siempre de las monjas era, ay, que ver, hija mía, si te supieran las matemáticas lo mismo que las letras de las canciones, los poemas, qué bien te salen, hija mía, si te saliera tú igual. Y yo siempre me he sentido también un poco así, como acomplejada, de decir, bueno, pero es que cada uno vale para una cosa más que para otra, ¿no? Y a lo mejor ese gusanillo lo he tenido ahí, cuando he encontrado la oportunidad, pues me he lanzado. Pero bueno, yo digo como Pepe que sin problema. Ha estado acumulando. Sí, pero bueno, los aficionados tenemos esa ventaja de que podemos jugar con él, y cuando deja de hacernos felices, pues no pasa nada tampoco. Descansamos un poquito y ya está. Yo tengo una anécdota muy graciosa con esto del teatro. Cuando yo era chico, el primer papel que yo hice en teatro iba a ser un corderito. Pero la monja me vio y dijo, Pepito, corderito, que es un rabo de lagartija, tú vas a ser lobo. Y entonces, pues mi primer papel en el teatro fue de lobo. Pero no disfrazado de cordero, ¿no? No, lobo disfrazado de lobo. Por aquello que decíamos antes, lo comentabas antes, de que no es conveniente, o no sé si acertado, el que haya un día de...
Desde la noche de los tiempos el teatro siempre se ha mantenido en crisis. Siempre hemos dicho que el teatro está en crisis, que va a morir, que no sé qué, no sé cuánto. Y crisis tenemos todos los días de valores, de creencias, de económicas, por supuesto. ¿Cómo creéis vosotros que se afronta desde la óptica de un actor, de un dramaturgo como es Santos, de un aficionado como es Pepe, de un director como es Luis Carlos, o de una actriz aficionada como él? ¿Y cómo creéis vosotros que se debe afrontar esta crisis para que el teatro, que de verdad nunca ha estado en crisis, pues por supuesto siga haciendo esa labor educativa y social, como decíais? ¿Cómo creéis vosotros que enfoca un actor, un director, un dramaturgo, un aficionado esta crisis del teatro? ¿Cómo lo enfocamos nosotros o cómo creemos que debería enfocarse? Más bien porque lo que hacemos nosotros yo creo que está bastante claro. O sea, seguís con ahínco, empecinados y más cabezones que nunca. O sea, no queda otra. Claro. Otra cosa es que en manos de los que tengan capacidad de inyectar recursos tengan otra idea, pero es que en tiempos de crisis las cosas se ponen mucho más duras, se ponen más crudas, pero yo creo que con más razón nosotros tenemos que seguir en el camino. Quiero decir que nosotros creo que lo tenemos bastante claro. Los actores, por lo menos, o actores, dramaturgos, a nivel profesional, todo el que está vinculado al teatro de alguna manera, técnicos, actores, dramaturgos y tal, yo creo que siempre vivimos en crisis. O sea, que vengan un poquito más duras tampoco nos afecta tanto como el que ha podido especular durante este tiempo atrás y ahora le vienen las maduras, ¿no? O las duras, mejor dicho. Sí. A mí creo que o sea, la crisis nos afecta, pero no nos afecta tanto como a otra gente, porque estamos permanentemente en crisis. O sea, que apretarnos un agujerito más en la villa tampoco... Yo creo que la grandeza del teatro es precisamente la capacidad que tienen los cómicos de vivir continuamente en el aire. Es decir, es su tarea, es su trabajo, es su vocación, vivir en el aire y curiosamente distraernos a los demás de que estamos también en el aire, ¿no? Curiosamente, ahora que hay crisis, de lo que menos crisis, bajo mi punto de vista, lo que menos crisis hay es de teatro, porque todo el mundo se dedica a hacer teatro, empezando por los que debían de proteger el teatro. Esa es una buena valoración. Sí, yo acabo de ver a González Sin de dirigirse a los actores, felicitándolos por el Día Mundial del Teatro y alegrándose de que sean analógicos y no digitales, y leyendo su discurso en una tableta digital, electrónica, de muchísima categoría. En un iPad. Bueno, yo no quería hacer propaganda, pero en fin, tú como eres el amo, pues bien. Entonces, eso es muy gracioso, ¿no? Porque ya os digo, los que debían de proteger el teatro son los que más teatro hacen y los que menos consideran el teatro, ¿no? También es cierto que se hace muchísimo teatro en España, no siempre con la misma fortuna, y también es cierto que los que más lloramos por el teatro, que somos los consumidores de teatro, pues somos los que menos hacemos, porque dejamos que iniciativas como, por ejemplo, el Festival de Cazorla, pues nadie se ha tirado para adelante a sustituir a las autoridades que mientras la cosa iba en plan comercial y de actores de campanillas, pues todos se apuntaban y todos iban allí a saludar y a que los saludaban. Ahora que las cosas están un poco más complejas, que se apuesta más por el teatro de verdad, por el teatro más real que se está haciendo, que hay unas personas, y desde aquí aprovecho para darle un abrazo muy grande a Manolo Molina, que están arriesgando, pues los que tanto lamentamos que no hay teatro y tanto tal, pues no se nos ocurre, pues si tenemos un negocio, pues lo mismo que pagamos todos los años el programa de feria, ponemos un dinero, pues poner nuestra aportación a una iniciativa como esa, o comprarnos el abono y aunque no lo vayamos a gastar, pues acudir cuando podamos, y si no podemos, pues dar por bueno ese día. En fin, todas esas cosas que están de nuestra mano y no lo hacemos, nos limitamos a llorar mucho y, como digo, mientras tanto, los cómicos ahí siguen en el aire, manteniéndose y manteniendo el teatro, para nosotros, que lo agradecemos tanto. Yo pienso que de todas formas, o sea, el problema está en la raíz. Yo siempre he defendido que
que los actores y todos los que estamos relacionados con el teatro nos hemos acostumbrado al subvencionismo. Nos hemos acostumbrado a, bueno, a que la administración de igual, los actores, yo creo, y todos los que he hablado, no sé si él coincidirá, están de acuerdo que nosotros lo que queremos son funciones. Que yo no quiero subvenciones, que ya sacaré más cosas, como dice él, pues me buscaré la vida, pero ahora, si yo saco un proyecto adelante y todo lo que me voy a encontrar son puertas cerradas, porque la administración, que se supone que es la que tendría que potenciar ese dinero que dan subvenciones, tendría que potenciar tanto al público para asistir como a la compañía para llegar a todos los sitios con proyectos, que entiendo que hay muchísimos proyectos, que hay gente muy buena, regular, francesa y muy francesa, como decía ese, ¿no? de la película. Pero no hemos acostumbrado al subvencionismo y entonces voy a hacer un proyecto y tal, si me lo subvencionan voy para adelante, si no... en todos los sentidos. Lo que hace falta es que, quizá aprovechando esta crisis, se cambie de mentalidad y se coja a las compañías por un proyecto para darle funciones. Usted se busca cómo montarlo y si la idea es buena y usted la ha sacado adelante, yo la cojo y le voy a facilitar funciones y al público le voy a facilitar que vaya. Porque no podemos olvidarnos que hay mucho público o muchas ciudades, por ejemplo el caso de Úbeda, se ha intentado en ocasiones llevar fuera de la temporada de feria cosas de teatro y quitando cosas escolares puntuales y tal, no ha funcionado y es porque no se hace una apuesta grande por eso, en una programación continua. Lógicamente no somos una gran ciudad como para estar todos los días ni tal con algo en cartelera. Luego, crisis económica, las obras que más funcionan y más se venden ahora mismo son las más caras, los grandes musicales, las grandes montajes como los que puede traer el Circo del Sol y tal. Es decir, la gente, si hay una cosa buena, no escatima, vamos, y para pillar una entrada te la ve y te la desea muchas veces. Entonces, la crisis económica en ese sentido no afecta. No sé dónde leí que en Madrid había más gente que había ido al teatro que al fútbol, por ejemplo, por lo que pueda a lo largo de un año, al contrario de lo que pueda parecer. Pero la compañía digamos, pues la de Úbeda, de Torrepejil, tal, que quiere salir, que lo que quiere viajar, porque además también nos hemos creado un chauvinismo absurdo de yo en mi zona y mi tal, y no puedo ir a otro sitio. Evidentemente me cuesta más ir a Galicia que ir a Jodas, ¿no? Pero creo que sí que se debía crear una red de facilitación a las compañías, que luego el público determinará si son buenas o malas y esas compañías seguirán o no. Y entonces la crisis sería abordarla por la facilitación de la obra a las compañías y de la entrada al público para que vaya. Y a partir de ahí, bueno, pues aprovechando esta especie de crisis, intentar abandonar ese subvencionismo. No sé si tú estarás de acuerdo o no en eso. Estoy de acuerdo en parte. Porque hay un problema de fondo, como tú bien dices, o sea, sí que hay compañías que se han aprovechado de los años de bonanza, del subvencionismo, como dices tú, pero yo creo que hay un problema de base mucho más gordo, que es que no hay educación en el pueblo, en la ciudadanía, para ir al teatro. Ahí me refería a lo de facilitación al público. Sí, pero la facilitación no es una cuestión económica. O sea, hay en muchos pueblos de Andalucía y de España en general que la entrada es prácticamente gratis. Y en algunos sitios gratis, y aún así la gente no va al teatro. Quiero decir que los datos estadísticos que arrojan ahora la SGAE y demás sobre Madrid y Barcelona son espectáculos del show business que no tienen nada que ver con lo que es teatro. Quiero decir, son, como tú decías, grandes musicales, cantajuegos y tal, que lo que se busca no es precisamente incentivar la creatividad, sino todo lo contrario. Son productos que ya se ha comprobado que han funcionado fuera, en Estados Unidos, en Londres, tal, en los grandes musicales, en Broadway y demás, y se importan aquí con una garantía de éxito, claro, con una garantía de éxito, que una publicidad que ya está hecha previamente y esto es negocio puro y duro. Creo que no es comparable con los datos que gente va a la sala Cuarta Pared de Madrid o al Teatro Pradillo o al Teatro no sé qué o al Teatro no sé cuánto. Que las estadísticas van por otro lado. Y, por ejemplo, en Andalucía, nuestra compañía es miembro de ACTA, una asociación la conocéis, Asociación de Compañías de Arte Escénica de Andalucía, profesionales, y se recogen datos y se hacen estadísticas y se hace un estudio del sector, y pasando por la compañía de Iniesta, que está aquí más cercana, hasta la nuestra, que puede ser de las más pequeñitas, la Paca, la Fernández Cardama, de los más cercanos que podemos conocer, todos pensamos lo mismo. O sea, que aunque sea dentro del circuito andaluz, puede ir donde quiera, la entrada puede ser 2 euros, puede ser 3 euros, pero no va gente al teatro. Podemos nosotros, puede ir Paco Tous con los Ulen, que da absolutamente igual. Bueno. O sea, muy difícil superar el aforo de 50 personas. Digo que es una cuestión de educación, que
a través de la televisión, igual que se fomenta, vaya usted al fútbol, vaya usted al cine, como que en esto se ha encargado mucho nuestra amiga Sinde, vaya usted al teatro, desde la propia administración, de las televisiones privadas, de la pública, vaya usted al teatro, una pequeña sección en los telediarios, al final de telediarios, la cartelera de las grandes ciudades, o ya en las televisiones locales, la cartelera de la comarca o de la provincia. Pero que yo te lo decía eso, es Sí, decir, sí, que yo te he dicho que en VA, por ejemplo, fuera de la programación de ferias, se han hecho determinados esfuerzos, bueno, yo creo que se podían hacer más, pero de hecho había un concejal que una vez le dije, deberíamos hacer una programación continua, y dice, yo no me voy a gastar cada vez que venga una compañía 2 millones de pesetas, digo, si te tienes que gastar 2 millones de pesetas para que venga una compañía, Tierra. tú y yo estamos hablando de cosas muy distintas, es decir, no sé la idea que tendría, pero claro, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden traer y educar a la gente en eso, lo mismo que le hemos intentado educar en muchas cosas. Lo que no podemos esperar que venga el circuito andaluz de teatro con buenas cosas que vinieron en su momento, tanto infantil, que ha venido etcétera y tal, como vinieron no me acuerdo de Granada. La Vieve, los Remiendo Teatro. Remiendo Teatro, creo que ha venido, en fin, es la otra compañía, no me acuerdo ahora mismo. La SAL también ha estado, pero no. Me acuerdo de una obra que incluso se dijo en el instituto porque era en castellano antiguo y tal. En fin, que si no tienen la cultura, la educación de poner a la gente sabiendo que todos los sábados de final de último sábado del mes, igual, aunque solo sea ese poquito, entonces la gente ya sabe, tiene un referente, entonces puede ir, pero si lo cambia, lo pone, lo quita, si va al teatro y te quedas helado pajarito y tal, bueno, pues una calefacción, pues una cosita ahí, ¿me entiendes? Bueno, tengo que deciros que vamos de tiempo jodido. Perdón, es que le hemos quitado el turno. Muy breve, muy breve. Es que quiero tocar muchas cosas y entonces ahora de manera rápida. Pero yo voy a simplemente... resumir, porque es que escuchándolo es como me estoy dando más cuenta de que tiene que existir el Día Internacional del Teatro. Estaréis de acuerdo, ¿no? Porque todavía estamos en déficit, o sea, no lo tiene, Pepe mismo estaba diciéndolo, ¿no? Que se puede colaborar de muchas maneras, luego vienen obras de teatro buenas, nos asistimos, luego hay que poner un día del teatro para que todos nos concienciemos. Y luego una cosa que el otro día escuché a una profesora de literatura, por lo que decíais de educación, ¿no? Que me parece que siempre se gasta mucho más en publicidad, en palabras, en tinta y en dinero, en la política y en todo, en las demás artes que en las del teatro. Es mi modesta opinión, ¿no? Y culturalmente, pues esta señora decía que le estaba haciendo a sus criaturas, a los alumnos, aprenderse obras que indigestas de tragar, ¿no? Como la Celestina, como la Regenta, como todo eso, y lo que hacía era jugar con ellos, o sea, decir, vamos a teatralizarlo, a ver, tú vas a hacer de Regenta, tú vas a hacer... Y bueno, una forma de hacer más fácil, pues como decíamos, que era como el juego, ¿no? Que yo creo que es mucho cuestión de cultura, y por eso tenemos que seguir, por eso tiene que estar el Día del Teatro, y tenemos que hacer programas como el que lleva Vicente, porque nosotros, los que estamos locos por eso, somos los que tenemos que seguir achuchando, ¿no? Pues entonces ahora ya de manera más breve os pido que os centréis en la cosa. Sabéis que cuando llega la campaña electoral o llegan épocas como esta, pues nuestros políticos están cargados de buenas intenciones y en el fondo lo que persiguen es vender la moto de alguna forma, como ellos se han planteado. Pero en ese sentido, cuando nos venden esas tan buenas intenciones, ¿el teatro sencillamente o sinceramente vosotros creéis que puede cambiar la sociedad? Por todas estas cosas que hemos dicho de que hay que tener más educación, más preparación para ir al teatro, para que no decaiga. ¿El teatro en realidad puede cambiar la sociedad? Bueno, yo estoy convencido de que el teatro puede cambiar la sociedad. Lo que pasa es que al teatro le han salido unos enemigos muy poderosos. Uno de ellos se llama televisión, que contrarresta cualquier mensaje del teatro, de la escuela, de los padres, de los amigos, de los hermanos, de todo. Lo contrarresta, porque la televisión es un cañón. Y como pasamos, por desgracia, delante de ella la mayor parte de nuestra vida, pues estamos ahí asimilando una cantidad de cosas que, sin darnos cuenta, nos van mediatizando. Pero yo creo que el teatro es una de las armas más poderosas que hay de cambiar la sociedad. Y además es poderosa porque no es un arma letal, es un arma mental. En la medida que nosotros nos preparemos para ser capaces de asimilar esos mensajes que manda el teatro y seamos capaces de
de deshacernos de las drogas estas adormecedoras que suponen la contemplación de espectáculos pasivos como en la televisión, que te lo da todo hecho. En el teatro tienes que estar, aunque sea persiguiendo a los personajes por donde se van, ¿no? Además nunca se repite, siempre el día de la representación es diferente. Entonces, pues yo pienso que ahora puede parecer que el teatro no tiene ningún poder, pero yo creo que sí que lo tiene. Lo que pasa es que tiene un enemigo muy fuerte y lo que se trata es de combatirlo. Pero, sin embargo, hay muchas salas también Madrid está llena de salas de teatro pequeñas y de grandes teatros, ¿no? Sí. Muchas representaciones todos los días. Esa es otra cuestión. Vamos a ver, en Madrid hay salas de hasta 90 butacas. Sí, yo creo que es que de también... menos. Y de menos. A lo mejor a partir de la crisis... Y aquí, pues, nosotros tenemos la cultura de que un teatro es una cosa, un auditorio grandísimo, y hay obras que no se pueden hacer en un auditorio grandísimo porque, entre otras cosas, ni con toda la buena fe del mundo eres capaz de llenar aquello, porque no podemos exigir que a la gente le interese todo lo que eso, ¿no? Pero yo creo que con toda la crisis se aprende y a veces sirve de trampolín, y a lo mejor yo creo que se está volviendo también por la crisis, por la necesidad que hay de olvidar el problema diario que tenemos y que vemos precisamente en la televisión, se está volviendo mucho a las tertulias, a las reuniones, en los cafés. Ahora están volviendo a abrir en Bilbao, creo que ha sido donde han abierto un café teatro. Gente que le gusta la ópera simplemente se reúne en cualquier local y canta espontáneamente ópera por amor al arte. Entonces, a lo mejor entre esa cultura que hay que indicar desde el colegio, ese un poco era amor al arte, empezar las cosas y después pedir dinero, en lugar de pedir la subvención primero, pedirle pues que si no pueden dar subvenciones, al menos que faciliten. Si dices de poner una representación, que te faciliten la sala, que te faciliten el sonido, y por lo menos son muchos. O sea, que no se trata, a lo mejor lo que decía Luis Carlos, de que te den una subvención gorda, sino de que te faciliten posibilidades de hacer representaciones. Vamos a centrarnos un poquillo en nuestro entorno, que es el entorno más cercano, el de la provincia de Jaén. Yo pienso que han cambiado mucho los gustos y las estructuras culturales de nuestros pueblos, pero sin embargo, por aquello que hemos antes estado hablando, de que hay veces que no va mucha gente a los teatros, hoy por hoy no se considera todavía el teatro como un alimento fijo en el consumo de cultura de nuestra gente. ¿Qué opináis en este sentido de la forma que tiene Jaén de promocionar su teatro y el teatro en general? Un minuto para cada uno, porque si no, nos salimos de... Yo creo que mejor puede responder Santos, quizás. Yo puedo responder tanto como vosotros. Quiero decir que... Tú tienes el mismo montaje dentro de la Diputación, por ejemplo. Y... Sí, pero que nosotros, o sea, no voy a decir que no trabajemos en la provincia, que sí que hemos trabajado, pero que por suerte o por desgracia hemos trabajado mucho más fuera y seguimos haciéndolo fuera. Yo sigo viendo que Jaén sigue careciendo de lo mismo. Por un lado, las administraciones, Diputación, por ejemplo, no tiene una política clara, una política teatral, no hay programas teatrales definidos. Sobre todo si la comparas con la Diputación de Granada, por ejemplo. Por ejemplo, o con la de Córdoba, la de Málaga, que además recientemente han hecho debates de la propia administración con los profesionales y aficionados de la provincia, han hecho mesas redondas de trabajo para ver qué se puede hacer. Ya llevan tiempo en Málaga haciendo. Claro, en Málaga, por ejemplo, recientemente se ha hecho, la última fue hace un par de meses o así. Aquí, solo el hecho de llamar a la puerta parece que le están poniendo una pistola, ¿no? Y por otro lado, las infraestructuras que se han ido creando en estos últimos años, que parece que se inauguran nuevos teatros, que por eso parece que va todo mucho mejor, que hay en el Opera, en Porcuna, se van abriendo teatros, pero luego hay que llenarlos de contenido. Oiga usted, que está muy bien que Diputación, los catálogos, el circuito este que estaba antes, incentive un poco que haya más contratación para compañías de aficionados, profesionales, da igual, pero si luego al final vas a actuar en un tablao en medio de la calle. Quiero decir que la infraestructura hay que aprovecharla. Yo creo que se mima poco el teatro en la provincia, está un poco siendo, por lo que era hasta ahora, que era una atracción más de feria dentro de los programas de festejo de los municipios. No hay una programación teatral, hay muy pocos municipios que tengan una programación teatral estable como pretendías que fuese en Úbeda, que me parece que sería ideal, pero no solo en Úbeda, en cualquier municipio, aunque tenga 3.000 habitantes. Si no son todos los fines de semana... Una referencia, tiene que ser un referente, la gente tiene que saber que tiene que dar... Eso no existe. No. Eso yo creo que es lo que... Y es una función que tendría que cumplir la Diputación, que no quiero cargar las tintas. De hecho, me supo muy mal este verano cuando me comentaron que alguien relacionado con la cultura en la Diputación de Jaén
se quejaba amargamente de que cada año tenía que dar un montón de dinero de subvenciones porque no había movimiento, compañía, cosas así, que estuviesen eso, cuando yo he estado con una obra, por ejemplo, la única que yo he metido en Diputación ya hace años, El veneno del teatro, con Bétula Teatro, y me han pedido fotos, me han pedido dosieres, me han pedido mapa de luces, me han pedido, vamos, yo creo que hasta la marca de los Calvin Klein, o sea, la talla de los Calvin Klein, ¿no? Y a mí no solo ni subvención, que vuelvo a decir, yo algo que yo quiera, ni una sola función, ni una sola llamada. Oye, ¿están interesados en que te lleven por cuna, como te has dicho, no? Nada. Entonces coge y dice, y yo venía de Granada, de trabajar con gente, por ejemplo, para que tú decías a los políticos, para que, y además yo en este caso como soy ambivalente no quiero, pero para que veamos una diputación y otra del mismo partido. Quiero decir que muchas veces la gente, ¿vale? Donde, ¿cuántas compañías profesionales hay en Granada? A veces ya quizás demasiado, y funcionando, yo he estado dando clases de profesor en talleres que paga la Diputación de Granada para la gente del pueblo, pero no solo de voy a hacer teatro y mi niño que lo hace, sino también de educación teatral para ir al teatro a verlo, que hacen sus propias sus propias ferias, sus propios festivales, sus cosas así, para, es decir, fomentar esa cultura del teatro. Y al hilo de lo que decía antes, y con eso termino, lo que debería que plantearse no es si puede haber una revolución social a través del teatro, lo que debería que plantearse es cuál es hoy en día la función social del teatro. Ese es el problema. Es que planteas temas que son para un debate cada una de las cuestiones. Pues entonces vamos ahí, ¿cómo se llama? Al grano, que es eso. Pero yo digo que, sin embargo, pese a todas esas carencias que estamos diciendo, aquí en Jaén, pues tenemos ejemplos como el de nuestro compañero Santos Sánchez, que demuestran que el teatro que produce Jaén también existe, como aquel eslogan que decía que Teruel no existe, pues el teatro de Jaén, señores, también existe. A mí personalmente, quizás porque lo conozco desde que era adolescente, me encanta los éxitos de Imedio Teatro, me alegra un montón que las propuestas que hace su compañía hasta la fecha pues hayan conseguido triunfar. Y Belén Gordillo, déjame que la... También, pero, hay gente, efectivamente hay muchos que están demostrando que funciona, pero quizás porque lo tenemos aquí más cerca, pues ¿qué creéis vosotros que le falta al teatro jaenero para que despunte La PACA de una creo que vez está por haciendo todas? también Sí, una labor muy importante en los colegios, en institutos, ¿verdad? Es la PACA, ¿no? El grupo que hace... En este sentido, quizá por alusión directa, que empiece Santos a decir eso, que le falta al teatro de Jaén para que de una vez por todas despunte, porque en realidad se hacen cosas maravillosas y ejemplos haylos. Pero ¿qué le falta? Aparte de todas esas quejas que hemos dicho y de todas esas penurias y esas carencias. De lo que estábamos hablando antes era de política teatral, cultural, por parte de la administración. No estamos hablando de lo que hagan las compañías. No, ¿qué falta para que...? ¿Qué falta para que haya más compañías? Para que despunte de una vez el teatro de Jaén. Yo es que tampoco creo que el teatro sea de una provincia o de otra. Quiero decir, la gente que hace teatro se ubica en un sitio por lo que sea, porque tiene familia, amigos, porque la vida la ha llevado allí. Y fíjate que yo soy de la Torre de adopción, porque yo nací en Barcelona, volví, me fui a Madrid queriendo huir de lo que había en Jaén, y mira por dónde volví a Jaén a crear la compañía después de estar en Madrid. O sea, qué circunstancias. Y quizás si hubiese, lo que estamos hablando, una política teatral estable y un apoyo por parte de la administración para, no hablo de subvenciones, sino de crear posibilidad de actuación, de crear espacios, de crear... habría sin duda mucho más movimiento de atrás. Si es que si en ¿por qué en Brasil se juega tanto al fútbol? Quiero decir, porque se apoya, donde está el núcleo del movimiento, de la actividad, donde se van sumando cada vez más gente. Porque en la Torre en su día, tanto Juan Antonio, que está también en Madrid, hubo un despunte de gente que quería seguir con el teatro, porque había una muestra de teatro, una muestra de títere, había una escuela municipal que funcionaba. Pues si en la provincia esto también se mueve, pues habrá gente que quiera también sumarse a ese movimiento. Pero es que también la pregunta es muy amplia. No es pregunta, yo siempre lanzo, además yo al hilo de eso siempre lo he dicho y es verdad. Yo creo que cuando nuestros políticos no se creen lo que hacen o lo que promocionan, entonces ya falta eso, una política teatral creíble para ellos mismos, es lo que yo pienso. Yo creo que la manta es muy corta. Entonces, si tú necesitas para hacer buen teatro una experiencia, un bagaje, unos conocimientos, un equipo, unos medios, y te dedicas a reclutar todo eso, también tienes una hipoteca, una familia, una factura, un teléfono. Entonces la manta o tira para acá o tira para acá. Entonces, si no se pone el soporte, que vuelvo a decir que yo no creo que el soporte sea las subvenciones. Ojo, creo que hay que apoyar proyectos, parece que no quiero... Oye, que va a venir la administración. Tenemos aquí 3.000 eurillos. No, deja de... No, hombre,
hay que apoyar proyectos, hay que echar para adelante, pero quiero decir que no puede ser solo eso, o sea, que yo a veces he tenido sensación de parásito por ese tema, ¿no? Como actor, y no quieres eso, tú quieres crear, ser creativo y que te faciliten pues, el tiempo que eso requiere, los medios que eso requieren y tal, que te lo faciliten o que de alguna forma confíen en tu proyecto para que tú puedas sacarlo. Entonces, en Jaén, tú dime dónde hace eso. Es decir, dónde tú te pones a crear tranquilamente, a sacar una buena obra, a elegir, oye, tú eres un tío que yo quiero, tal, sí, pero que yo esté, vale tanto, o que yo genere este papel, vale tanto. Es decir, aquí, pagar por actuar, aquí te pagan un bolo, ¿vale? Una actuación en un teatro, o te pueden pagar un mes, a un mes bueno de tal, pero bueno, no creo que pagar un ensayo, no tengo que ir de lo que yo pueda trabajar y meterme en eso, ¿entiendes? Entonces, eso no podemos ser hipócritas, o sea, eso está en la base también del teatro si lo quieres hacer profesionalmente y si quieres que sea profesional para realmente dar una buena calidad y a partir de ahí exportarlo donde sea, decir, mira qué buen teatro se hace en Jaén, hace falta esos mimbres para poder hacerse esto y si no están, todo lo demás son... Es que es una capacidad de riesgo que es difícil de asumir. Ya. Es decir, quiero decir que por eso quizá nosotros estemos o hemos estado funcionando hasta ahora, porque hemos asumido esa capacidad de riesgo, porque la manta la hemos sujetado entre tres, un equipo pequeño, reducido, que teníamos muy claro que teníamos que estar aquí porque sí, quiero decir que apostábamos por lo que queríamos hacer a costa de muchas otras cosas. Claro. Quiero decir que pues a costa de no tener un sueldo ni siquiera que llegue a digno, aunque sí que nos paguemos nuestros ensayos, sí que, quiero decir, dedicación exclusiva 24 horas. O sea, y bueno, y a veces porque si tenéis equipo lo alquilaréis o tal, porque el teatro solo en sí muchas veces tiene ese problema. Yo estoy con compañías así, o sea. Pues como nos encontramos en un año electoral y este año, el mes de mayo, pues las elecciones municipales de mayo van a hacer un parón en la programación de teatro de nuestros pueblos. Pues yo os pediría, y ya casi para ir finalizando, que ¿qué le pediríais vosotros a vuestra vez, cada uno desde vuestra óptica o desde vuestra representatividad aquí en esta tertulia, a los municipios nuevos que salgan de estas elecciones en materia cultural? ¿Qué le pediríais para que nuestros pueblos en los próximos años pues sean consumidores de teatro, de buen teatro, o como mínimo que se vayan educando para que el teatro celebre muchos días más del teatro? ¿Qué le pediría a esos municipios que van a salir, Pepe, el día 22 de mayo en nuestra... Además, estamos en la comarca de la Loma, donde se hace o se programa bastante teatro, pero como hemos dicho antes, de otra forma, ¿no? A lo mejor no es el que a nosotros nos gusta personalmente, pero ahí está. Pedirle cosas ahora que estamos en esta época. Pues yo simplemente, vamos a ver, yo enlazando con lo de antes, pienso que los cómicos nunca han vivido cómodos, ni siquiera en la época dorada del teatro aquí, cuando los grandes actores, las grandes compañías, pues iban por ahí con sus maletas, cogiendo el tren o perdiendo el tren y teniendo que dormir al aire libre porque habían perdido el tren. Y grandes actores que están en la memoria de todos, pues han pasado frío, tirados en mitad de la carretera porque no habían podido coger un autobús y tal, y eran las grandes compañías. Es decir, el teatro ya sabe lo que es el teatro y está hecho a eso, y bueno, pues se la juega porque hacen lo que quieren hacer. Entonces yo lo que le pediría a los políticos, porque los veo incapaces de hacer nada por el teatro, y soy muy sincero con esto, porque los políticos son muy capaces de hacer política, pero son incapaces de hacer teatro, de hacer economía, de hacer industria, de hacer cosas que quedan para otras personas. Entonces yo le pediría a los políticos lo que le pido para todo, que dejen hacer. El teatro andaba muy bien antes de que los políticos se metieran en el teatro, antes de que se crearan las compañías estatales. El teatro funcionaba perfectamente. Antes de que se hicieran los teatros de Madrid público, que entrara el teatro, en la administración en los teatros, todo iba como un engranaje. Tenían sus temporadas, la gente iba, los empresarios que se jugaban su dinero, pues ya sabían lo que tenían que poner si querían que aquello fuera. Y los que querían apostar duro, pues apostaban duro, pero sabiendo que había gente que estaba dispuesta a apoyarlo. ¿Qué pasó? Pues entraron los políticos, entró la política y se acabó el carbón. Pues yo lo que le pido a los políticos es que den marcha atrás, que dejen hacer, que permitan hacer, que yo creo que los cómicos saben perfectamente lo que tienen que hacer. ¿Tú?
Bueno, yo es que si hablase ahora tendría que hablar más casi como político, lo siento, porque me siento por la alusión, me siento aludido, valga la redundancia, que como... Es verdad que tú te presentas. Como político te puedo decir El que político sí. O sea, que lo tenemos aquí, político podemos- infiltrado en la podemos mesa. pedirle lo que yo no puedo negar la mayoría. De hecho, que en ese caso soy ambivalente Di que y sí, como di que sí. político tengo que decir... Desde tu óptica de Di que sí, director di que de sí. teatro, pide a los políticos que se van a presentar Hombre, en el pueblo. pero Como político te puedo decir que político- sí, como político sí puede hacer cosas por la cultura. Claro. Sí se puede. Si se O sea, quiere, que sí. no nos engañemos, sí se puede. ¿Vale? Lo que hace falta es voluntad, lo que hace falta es priorizar. Eso. Lo mismo que se puede hacer en seguridad ciudadana, se puede hacer en otras cosas. Usted tiene que poner, usted sabrá dónde quiere poner el acento de su gestión. Que no nos engañemos. Poderse, se puede. ¿Vale? Ahora, ya retomo como director o como actor. Creo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Pepe en que yo entiendo que usted no tiene que ser el trivial pursuit del Estado, del Ayuntamiento, te digo. Usted no tiene que tener respuesta para todo, pero usted tiene que saber gestionar. Y para gestionar, si usted sabe que está este muchacho, que sabe perfectamente cómo va este mundo y que no tiene más intención que esto funcione, lógicamente también querrá para su compañía, o este hombre que es espectador, tal, y decir, sabe más dónde tenemos que tocar, o el propio técnico que haya de cultura en un sitio, vamos a hacerle más caso a eso que a otra cosa, y entonces funcionará. El problema, y yo lo entiendo, es que no es solo el teatro. El teatro, la danza, la música, el flamenco, que bueno, una mezcla de todo el otro. Es decir, te vienen, bueno, y si metemos en V, la alfarería, lo otro y tal, es decir, son muchas actividades culturales, y entonces pintura, lo otro. ¿Por qué te lo voy a dar en el teatro y no se lo puedo dar a otro? Yo entiendo que pase eso. Yo, lógicamente, no porque solo porque sea una persona de teatro, sino porque estoy convencido de ello, creo que el teatro sería la base, es decir, a quien tú canalices para ir al teatro y tenga esa base cultural, va a promover el resto. El teatro y la música van a promover el resto. Pues bueno, busca el enfoque y además que no sea excusa. Como no tengo para todos, pues para ninguno. Tampoco. Yo, como ya habéis pedido todos muchos, lo único que voy a pedir es que cuando, ya que traen, de vez en cuando vienen cosas, aparte del circuito de la feria, cuando lo traigan, por favor, que hagan una poquita más de publicidad, o sea, que nos enteremos más. Por ejemplo. Que en lugar de un cartelito pequeño, que yo creo que tampoco económicamente debe de haber tanta diferencia de dinero, pues que es algo que por lo menos ocupe lo que es ¿cómo se llama?, el espacio que tiene de madera para los carteles, ¿no? Y eso, pues, que se comente más en la radio, que se anuncie en televisión. Antes se llevaba lo de los coches, pero ahora el ruido acústico, por lo Y visto, las redes sociales, está prohibido, la ¿no? juventud tiene que ir al teatro y están todo el día en 20 en Facebook. Y que eso, y que salten, que den el salto, porque que se arriesguen también y verán cómo tienen respuestas. Y yo creo que en el momento que hay prestación, Hombre, la gente acudimos. sí, está claro que, como bien habéis dicho vosotros, que dejen, que tengan capacidad de escucha, por lo menos. Sobre todo si Que tienen dejen que hacer más o recortar, menos. que no sean teatro, que no sean cultura. Pero por lo menos capacidad de escucha, que dejen hablar los que creemos que sabemos algo sobre cada una de nuestras áreas. Y sobre todo que tengan un poco de imaginación. Quiero decir que si no tienen 10 euros, tienen 5, hay formas de administrar esos 5 euros, de administrar los recursos. Y los recursos pueden ser humanos, quiero decir, las redes sociales, unidad ciudadana para hacer proyectos, cooperación entre uno y otro. En Valencia, por ejemplo, existe una red de técnicos de cultura y concejales que se ponen de acuerdo para programar todos lo mismo y se Y van reducen pasando. costes, reducen costes Claro, muchísimo. Claro, se reducen pasan los muchísimo. espectáculos de uno a otro Claro. y les cuesta la mitad. No solo eso, que cualquier compañera que le llamen y diga, oye, tienes 10 funciones en estos 10 días, le van a hacer un caché mucho más barato. Pero se trata de cooperación, pero aquí es que cada uno cierra la puerta en su casa y no quiere saber nada del resto. Y además siempre la Bueno, falta aquí- de dinero siempre potencia la creatividad, siempre. Pues oye, ser más creativo, busca otra Sí. opción. Pero claro, si partimos la base, como te digo, un concejal, ahí también te voy a decir, yo 2 millones de pesetas no me voy a gastar cada que Claro, pues hay que entonces tener más ya capacidad de mira. dejado de hablar. Colaboración y credibilidad, sobre todo porque al hilo de eso es verdad que aquí en Jaén pecamos de chauvinismo y de muchas cosas, y yo como programador de teatro, que lo he sido muchos años, en mi pueblo pues siempre he pedido eso, vamos a abaratar costes, el Festival de Cazorla, ¿por qué no la función que va allí el día 23 de agosto o de octubre viene a Torre Perojí el 27 y a V el 14? Se abaratan costes. Bueno, quizás se quedan muchas cosas en el tintero, es verdad. Muchas de las preguntas, propuestas, temas de debate que yo he lanzado merecen un programa entero, como decía Santos, y esta no quita otra. Así es que, señor Fuentes,
señora Hortelano, señor Santos, señor Latorre. Ha sido un placer charlar por vosotros de teatro y sobre todo demostrar y sentir una vez más esa pasión y esa alegría, emoción, en una palabra, vuestra por el amor al teatro. Así es que gracias a esta otra, pero esta no quita que como estamos en el Día del Teatro y nos han acompañado aquí con una copita sin alcohol, pues muy rica, brindemos, por cierto, muy bueno, brindemos por esto. Había un bomboncillo de esos que había por ahí, ¿no? ¡Viva el teatro! Bueno, pues viva el teatro. Salud. Viva el teatro. Y viva el licor de manzana. Salud. Salud. Y feliz año nuevo. Pepillo, y Pepillo, Salud. Feliz Navidad. Y a vosotros, mis amigos, que nos seguís cada semana, pues os pido que vayamos todos al teatro, no solo el día 27, sino que hagamos del teatro un artículo de primera necesidad, si es que por vosotros. Y a ti, Sandalín, ¿qué te parece el teatro? Pues a mí no me gusta el teatro. Pero bueno, como eso, si teatrerías no es lo mismo sin tu presencia. Pues no, ¿qué queréis que os diga? Aunque quiera, a mí no me puede gustar el teatro, ¿no? Veréis, la primera vez que fui al teatro, bueno, que me llevaron, revolucioné toda la sala. Vomité hasta 3 filas más allá el bocadillo de nocilla que me había preparado mi madre, que se echaba la pobre las manos en la cabeza en la butaca contigua a la mía. Tendría yo, pues, unos 10 años, ¿eh? Y a partir de entonces y hasta ahora que tengo, bueno, tantos, he intentado y reintentado mejorar mi relación personal con el teatro, aunque ardua labor esta que todavía no he llevado a buen puerto, ¿eh? Luego, en el instituto, los alumnos que dábamos griego, en el sentido lingüístico de la palabra, no vayamos a ser mal pensados, hicimos Antígona. Yo era esa, oh Padre mío, tú que me guías y conduces por el recto camino. No sé realmente qué pasó, pero antes de que acabara mi pequeño párrafo, los alfileres que sujetaban la tela de raso que hacía las veces de túnica, pues empezaron a soltarse, dejando al aire mis prendas más íntimas que escondían mis partes más pudorosas, en menos que canta un gallo. Quise abandonar el instituto, el país, la ciudad. Bueno, después de aquel incidente y pasados ya unos años, pues ya andaba yo entre los... hay tantos, con un noviete que tuve pseudocomunista, amante de cantautores y muestras de arte posmodernistas y surrealistas. Se me revolvió el estómago cuando el colega me dijo de ir al teatro a ver no sé qué obra de qué compañía hipiesca. Le costó convencerme, pero lo hizo el muy jodido. Ya se sabe eso de el amor. ¡Ay! No habíamos llegado a la puerta, ni siquiera a la manzana, ni mucho menos al barrio donde se encontraba la sala, y ya sentía un vértigo horripilante en aquel taxi con olor a tigre. La voy a cagar, la voy a cagar. No pensaba en otra cosa. Ni os imaginéis lo que pensé cuando reconocí en el hall a los antiguos alumnos del instituto. Y de repente llega Mari, que así se llamaba una amiga mía, y me dice que un colega suyo que está en la compañía nos invita a ver la obra entre bastidores. ¡Ay, Dios mío, esto no puede estar pasando! Y allí que nos vemos, entre actores, modistas, algún que otro critiquillo de estos de 3 al cuarto y varios tipejos con muchas ganas de llevarse a la cama a la actriz principal, que andaba por el escenario mostrando 2 de los pechos más bonitos que habían visto mis compañeros en toda su vida. Bueno, yo estaba nerviosísima, mucho más que al que le tocaba salir a escena en ese mismo momento, que por cierto se fumaba un canuto por eso de tranquilizarse, y que en un instante que le vi a él dentro del escenario y yo con el porro en la mano. Ahora lo aspiré como si fuera un murciélago al que le han metido un cigarro en la boca. Cuando la chusta del susodicho llegó a quemarme los dedos, caí rodando por la tarima mientras el público y los actores me miraban atónitos. Yo me desmayé y pensándolo bien, ahora que lo recuerdo, creo que fue lo mejor que me pudo pasar, sí. Pero que no queda ahí la cosa, ¿eh? Hace un tiempo representábamos una obra y la verdad que la obra fue un exitazo. Yo tenía un papel secundario, pero no dejaba de ser principal. Total, que al terminar, finalizamos y cuando vamos a despedir al público, yo tenía que echarme para atrás para que saliera la actriz principal, con tan mala suerte que no miré y me llevé la silla de ruedas por delante. Me caí al suelo y todo el personal allí expectante se puso a reír. Sin más, te puedo decir también, querido compañero Vicente, esta misma semana, despidiendo el programa anterior, me caí haciendo una pirueta. Así que no me puede gustar el teatro nunca. Aunque, bueno, fantasías aparte, esto puede ser teatro.
Por sus manos tocaré lo que otros han tocado. Por sus ojos veré lo que otro ha observado. Por sus pies pisaré donde nunca he pisado. Y por tu cuerpo sentiré lo que siempre he deseado. Verdaderamente son tiempos difíciles y convulsos, son tiempos donde el oropel y el glamour deben esperar y pasar a un segundo plano para dar paso a la ceremonia que cada día el teatro realiza y que no es otra que convocar a los ciudadanos ávidos de sueños. Sabemos que el teatro solo necesita de un lugar y un público para hacer sonreír o llorar a sus espectadores con su historia, pero también somos conscientes de que el teatro tiene una responsabilidad que es hacer pensar y reflexionar al espectador. Por eso, Teatrería, somos así, críticos y al mismo tiempo esperanzados. Así es que nada, amigos, por hoy nada más, sed felices y que el teatro os embriague todos los días de felicidad y esperanza. Hasta la próxima semana, sed felices. Chao.